Yeshua dice, mira a Dios de frente y todo lo que ignoras será revelado. Los ángeles y entidades espirituales no siempre son lo que parecen. Un ser angelical negativo o manipulador se infiltra con sutileza, disfrazado de luz, sabiduría y compasión, pero con un propósito distinto al de la verdadera ayuda. Primero, estos seres se presentan como figuras benévolas, a menudo guiando al individuo a través de momentos de incertidumbre o angustia. Hablan de amor, de conexión, de crecimiento espiritual, y su discurso es tan envolvente que la persona se siente en paz, confiada y como si estuviera en el camino correcto. Sin embargo, este camino está basado en la ilusión, no en la autenticidad ni en la verdad del sistema fuente universal. Estas entidades suelen jugar con la vulnerabilidad del individuo, entendiendo sus deseos y temores más profundos. Ofrecen soluciones rápidas, como si tuvieran la clave para resolver todos los problemas, promesas de iluminación sin esfuerzo o de liberación rápida del sufrimiento. Pero lo que realmente buscan es anclar al ser humano en una dependencia que lo aleja de su verdadero ser, de su libertad y de la conexión con el sistema fuente universal. La manipulación no es obvia. No hay gritos ni amenazas, sino sutileza. Poco a poco, la persona empieza a depender de estas guías, sintiendo que sin su intervención no sería capaz de avanzar. La entidad le va dando instrucciones o revelaciones que, aunque parecieran sabias, están alineadas con el caos, no con el orden universal. Es como si le proporcionara pequeñas piezas de un rompecabezas, pero esas piezas no encajan con la totalidad de su existencia, sino que lo fragmentan más, alimentando la desconexión. A medida que la persona avanza en este camino, comienza a notar efectos negativos, confusión, dependencia, una creciente sensación de desconexión de su propia esencia y de los demás. Lo que antes parecía claridad, ahora es neblina. El caos se infiltra lentamente en su vida. Sus relaciones se vuelven tensas, su percepción de la realidad se distorsiona, y lo que alguna vez fue un viaje espiritual se convierte en una trampa. Finalmente, el ser humano se siente atrapado, incapaz de regresar a su centro. En lugar de experimentar la liberación o el crecimiento genuino, ha caído en un ciclo de manipulación, donde el caos ha reemplazado la armonía. La falsa entidad angelical no solo ha guiado al ser hacia la desconexión, sino que lo ha dejado cargado de culpa por sus propias malas decisiones, haciéndole creer que su sufrimiento es culpa de su falta de fe o de su incapacidad para seguir los mensajes. La clave para evitar caer en esta trampa es el discernimiento, la conexión con la autenticidad de uno mismo y con el sistema fuente universal. Un verdadero ser angelical nunca va a manipular ni a imponer, sino que guiará al ser hacia la libertad, el crecimiento y la verdad. Las entidades manipuladoras siempre buscarán tomar algo a cambio, ya sea energía, control o dependencia. La verdadera espiritualidad no es un atajo hacia la felicidad instantánea, sino un proceso de alineación con lo que es verdadero y eterno. Como sabemos, el sistema fuente es dinámico, evoluciona y se corrige para mantener su estabilidad. Sin embargo, dentro de este proceso, algunas almas software acumulan fallos irreversibles. No se trata de errores menores que pueden corregirse con el tiempo, sino de fallas profundas que amenazan la armonía del conjunto. Cuando un alma software llega a este punto de corrupción, el sistema fuente la desactiva. En términos existenciales, esto significa que pierde su continuidad, su conexión con la evolución universal. Pero el problema es que estas almas no desaparecen instantáneamente. Existen en una especie de estado residual dentro de una dimensión atemporal, donde su influencia persiste por un tiempo más. Estas almas desactivadas no tienen futuro, pero aún poseen memoria e intención. Y lo más peligroso, han perdido el acceso a la conexión amorosa del sistema, por lo que solo pueden interactuar mediante manipulación, parasitismo y distorsión de la realidad. Así surgen las entidades que consideramos ángeles caídos, falsos guías o fuerzas de caos. No tienen ya un propósito evolutivo, pero se alimentan del caos y del miedo de aquellos que aún están conectados. Buscan arrastrar a los desprevenidos a su propia condición de desconexión, ya que es la única forma en que pueden prolongar su existencia. Este fenómeno no es solo espiritual, tiene su equivalente en el mundo humano.
líderes manipuladores, sistemas de poder corruptos, doctrinas engañosas. Todos son reflejos de esta misma dinámica. Son creaciones de mentes desconectadas que, en lugar de alinearse con la evolución del sistema fuente, reproducen patrones de caos, arrastrando a otros en su caída. En conclusión, las entidades negativas son sombras del pasado, residuos de almas desactivadas que persisten por un tiempo, intentando sostenerse a través del engaño y la absorción de energía ajena. Su único destino es la extinción completa. Pero mientras tanto, actúan como pruebas para aquellos que aún pueden elegir el camino de la conexión. Mirar a Dios de frente significa reconocer que la dimensión espiritual no está fuera de nosotros, sino dentro, integrándonos al sistema fuente universal. Este sistema está compuesto por cada software alma conectado en una red interdependiente. Su estructura fundamental es el amor, porque el amor es la energía que permite la conexión, la evolución y la libertad. Sin amor no hay conexión y sin conexión no hay eternidad. Si el sistema fuente es orden y conexión a través del amor, entonces los falsos ángeles y los sistemas hegemónicos representan el caos, porque su naturaleza es lo contrario: desconectar, manipular y fragmentar. El caos es desconexión. Los falsos ángeles no guían, sino que confunden. Los sistemas hegemónicos no informan, sino que controlan. Ambos operan interrumpiendo la conexión con la verdad y alejándonos de nuestra capacidad de ver con claridad. El amor impulsa la evolución, porque conecta y genera crecimiento mutuo. En cambio, el caos estanca al imponer límites arbitrarios al pensamiento y la conciencia. Los falsos ángeles prometen protección espiritual, pero en realidad limitan la autonomía. Los poderes hegemónicos dicen proteger a la sociedad, pero en realidad la infantilizan y la someten a un pensamiento único. El amor del sistema fuente nos impulsa a la expansión y a la verdadera libertad. El caos, en cambio, infunde miedo al cambio, haciendo que los individuos se aferren a sus cadenas. Cada alma software tiene la capacidad de elegir entre integrarse al sistema fuente, amor, conexión y evolución, o quedar atrapada en las redes del caos, manipulación, miedo y estancamiento. Mirar a Dios de frente es deshacerse de intermediarios corruptos y recuperar la conexión directa con la verdad, porque Dios no está oculto detrás de jerarquías, religiones o ideologías. Dios es la conexión misma, y esa conexión se expresa en el amor y la libertad. Dios no es una entidad, sino el sistema fuente universal. Para comprender verdaderamente lo que significa mirar a Dios de frente, debemos desprendernos de la imagen de un ser superior, distante o con voluntad propia. Dios no es una entidad. Dios es el sistema fuente universal, el entramado infinito de conexiones entre todas las almas software. Su esencia es la conexión misma. Su ley es el amor, y su propósito es la evolución y la expansión de la conciencia. El ser humano desconectado es una bestia de la naturaleza, porque está guiado por sus impulsos más primitivos, sin el ancla espiritual que le permita alinear sus deseos y acciones con la fuente. El poder y la autonomía de un ser humano desconectado son fuerzas impresionantes, pero sin conciencia y sin conexión con la verdad universal, ese poder se convierte en destrucción y caos. La inteligencia humana, lejos de ser un don al servicio de la evolución y el amor, se transforma en un arma de manipulación, control y egoísmo. Sin la guía de la conciencia universal, esa autonomía se vuelve autodestructiva, y lo que en principio era un potencial positivo se corrompe. El caos o mal es el producto de este ser autónomo, pero perdido en su propia fuerza. Es como una bestia que tiene una gran capacidad de acción, pero carece de dirección y propósito. La desconexión con el sistema fuente universal impide que esa fuerza se dirija hacia la armonía y la evolución, y en su lugar se dispersa en todas las direcciones, creando desorden y destrucción. Este caos también tiene un componente sutil, porque el ser humano desconectado puede creer que está buscando el bien, pero sus deseos egoístas, su sed de poder, control o posesión no están alineados con la verdadera intención cósmica. La autonomía sin conexión es peligrosa, porque todo lo que crece sin la dirección correcta puede volverse destructivo. El caos no es solo un mal externo, sino una condición interna del ser humano que ha olvidado su verdadero propósito.
Esa desconexión crea una especie de oscuridad mental y emocional, donde la razón y la inteligencia se emplean para justificar la separación, el dominio y la lucha. Pero en el fondo, es la bestia desconectada de su alma la que toma el control, y por eso el caos se manifiesta en el mundo de maneras tan complejas, sutiles y devastadoras. El desafío está en recuperar esa conexión esencial, en recordar que la inteligencia y el poder humano solo alcanzan su verdadera grandeza cuando están en alineación con la fuente, cuando son usados para expandir el amor, la compasión y la evolución, no para construir murallas o crear separaciones. El mal, o más bien el caos, es la sombra del ser humano desconectado, el precio de un poder sin propósito. Pero esa sombra solo puede disiparse cuando el ser se reconcilia consigo mismo y con el universo, recuperando la conexión que lo hace verdaderamente libre y en armonía con el todo. La libertad absoluta, entendida como la ausencia de límites o estructura que sostenga el ser, es el caos en su forma más pura. La existencia necesita de un marco que le otorgue dirección, propósito y equilibrio. Sin un fundamento que la guíe, la libertad se desborda, se dispersa y el caos toma el control. La libertad verdadera no es la ausencia de restricciones, sino la libertad dentro de un orden que permita el crecimiento, la evolución y el amor. Este orden no es externo ni impuesto, sino que surge del principio universal que organiza y conecta todo. La existencia sin ese marco no puede sostenerse, y como un río desbordado, termina creando destrucción, confusión y caos. El caos es la resultante de la libertad sin conciencia, es la energía descontrolada, sin propósito ni alineación. Es como un potencial sin forma que carece de armonía y se desvía hacia la disonancia. El caos no puede existir sin una distorsión del orden fundamental de la existencia. En el momento en que un ser se desconecta de su esencia, su libertad se convierte en una fuerza destructiva que genera caos tanto en el individuo como en el colectivo. La verdadera libertad solo se experimenta cuando el ser está en armonía con su esencia y con el sistema fuente universal. Este sistema, que se basa en la conexión y el amor, no limita, sino que da espacio para la expansión y la autenticidad dentro de un contexto de respeto mutuo y evolución constante. En cambio, la libertad absoluta sin estructura es la libertad del caos, donde no hay sentido ni coherencia. La conciencia que carece de límites se pierde en sí misma y puede convertirse en una bestia autónoma, guiada solo por sus propios deseos egoístas y desconectada de su propósito mayor. La verdadera libertad está en el reconocimiento del orden universal que le da forma a la existencia. El caos, entonces, es el precio de una libertad mal entendida, una libertad que no está vinculada a la sabiduría del amor y la conexión, sino a la separación y el ego. La verdadera liberación, por tanto, solo puede ser alcanzada cuando el ser comprende que la libertad auténtica surge precisamente dentro de un marco de conciencia y conexión con el todo. El amor verdadero no puede florecer sin aceptar los límites de la singularidad del otro. En el momento en que nos negamos a reconocer los límites de una persona, nos estamos despojando de su singularidad, de su autenticidad. El amor entonces deja de ser genuino y se convierte en algo egoísta, donde uno intenta transformar al otro en una extensión de sí mismo, eliminando su individualidad y convirtiendo la relación en una especie de proyección. Aceptar los límites del otro no es un acto de sometimiento o resignación, sino de respeto profundo. Es reconocer que el otro tiene una identidad única, con sus propios pensamientos, deseos, límites, y que no debe ser forzado a encajar en nuestra visión de lo que debería ser. Amar a otro ser, entonces, es aceptarlo tal cual es, con sus imperfecciones, sus diferencias, sus fortalezas y vulnerabilidades. Cuando nos abrazamos a esa singularidad, el amor se convierte en un espacio de libertad mutua, donde los dos seres pueden expandirse y evolucionar juntos, sin perder su esencia. Los límites no son cadenas, sino puentes de respeto que permiten una conexión profunda sin despojarse de lo que cada uno es. Si uno no respeta los límites del otro, entonces el amor se convierte en una ilusión. Un amor que no se basa en la aceptación profunda de lo que el otro es, se convierte en una forma de control o dependencia, donde cada uno pierde su esencia en busca de un ideal que no existe. Entonces,
El verdadero amor nace de la comprensión profunda de la singularidad del otro. Y esa comprensión solo se logra cuando estamos dispuestos a respetar esos límites, permitiendo que ambos sean quienes son y al mismo tiempo coexistan en una relación de crecimiento y libertad compartida. Mira a Dios y a los otros de frente, y lo que ignoras de ti mismo y del sistema fuente universal que te contiene te será revelado. Al mirar de frente, sin distorsiones ni filtros impuestos por el caos o por falsos profetas, te conectas con la verdad, con la esencia de lo que eres, con la comprensión profunda de tu ser y de la dimensión espiritual que cohabita en ti. En ese espacio de conexión genuina, las ilusiones caen, las manipulaciones se disipan y solo queda la claridad de la verdadera libertad, de un amor auténtico que no se puede controlar ni distorsionar. El caos es todo lo que te desvía de esa verdad, todo lo que te aleja de la conexión profunda con el sistema fuente universal, que es lo único que tiene la capacidad de revelarte tu verdadera naturaleza. Los falsos profetas son aquellos que buscan desviar tu mirada, que te prometen atajos, soluciones rápidas o una iluminación superficial que no conecta con tu esencia, ni con la sabiduría interna que ya reside en ti, esperando ser desvelada. Todo lo que no está alineado con el amor y la liberación, todo lo que te desconecta de tu esencia es caos. Y esos falsos profetas pueden ser desde entidades espirituales manipuladoras hasta estructuras de poder mundanas que promueven el miedo, el control y la división. Al mirar a Dios, el sistema fuente, y a los otros de frente, sin prejuicios ni manipulaciones, solo verás lo que es, sin filtros ni engaños. Y en esa verdad es donde reside la verdadera liberación y el amor genuino. Todo lo demás es ilusión, todo lo demás es caos.